Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 75 de Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están todos hoy? El día de hoy vamos a ser claros, cortos y concisos. Aunque ya lo dijimos en un par de capítulos, en uno sí lo cumplimos, en otro no. Como ya todos saben, estamos haciendo una dinámica entre Germán y yo en la cual leemos libros y nos transferimos la información que estamos leyendo, cada uno en el libro. La idea es que pues Germán sepa lo que yo estoy leyendo y adicionalmente pues todos ustedes también sepan lo que estoy leyendo, también se vayan informando de ello. Entonces, como pueden ver acá en mi decoración, normalmente tengo allí el discurso del método que como no pueden ver o como pueden ver, no sé cómo decirlo, como pueden ver, pues no está allí, precisamente porque lo tengo acá. Así que ya hicimos dos capítulos, no me acuerdo si en dos capítulos, Germán, o tres, en los cuales pues Tres, ya, sí, creo que tres. tres, ¿cierto? En los cuales ya leí hasta la tercera parte. Ujú. Iniciando la tercera parte, en el capítulo anterior ya leímos dos párrafos, del cual, bueno, nos desglosamos y empezamos a hablar, pero ¿qué hacemos? La conversación se pone muy buena con base en lo que estamos leyendo, así que simplemente voy a partir hoy no voy a leer de nuevo este párrafo que había leído esta vez, que lo tenía subrayado, sino vamos a arrancar un poquito más adelante y les comienzo a transferir lo que he visto. Bueno, como siempre, ¿no? Las partes que me han parecido más interesantes, si vamos haciendo algún comentario, vamos a estar. En otros capítulos he comentado esto y es que encuentro cierta similitud entre el pensamiento mío en ciertas cosas y el pensamiento que tiene Descartes, lo cual me parece genial porque me siento identificado en varios de sus conceptos, de sus argumentos, en la forma en la que construye pues ciertas ideas. Entonces sí, pues me siento como muy identificado con ello. Me encanta. Como vimos en el capítulo pasado, algo que él sugiere mucho, pues es la lectura abundante y viajar, conversar con comunidades distantes a la suya para también conocer otras culturas, cosa que yo pues comparto y he tratado de hacer pues durante toda mi vida. Pero bueno, entonces vamos a ir con otra parte que tengo subrayado, la tercera parte o del tercer pues capítulo, y dice, y entre muchas opiniones igualmente recibidas, solo escogía las más moderadas, tanto porque son siempre las más cómodas para la práctica y verosímilmente las mejores, pues todo exceso suele ser malo, como también con el fin de apartarme menos del verdadero camino en caso de equivocarme. Si al haber escogido uno de los extremos era el otro el que hubiera sido necesario seguir. Creo que lo leí al final un poquito mal, pero sí fue claro, sí me hice entender. Sí, claro, lo entendí. Ok, sí, él básicamente acá lo que está argumentando es entre dos ideas para tratar de encontrar pues lo que él define como una verdad, o acercarse a la verdad o llegar a una verdad indiscutible. Él dice que hay dos extremos, ¿no? Vamos a poner aquí el típico ejemplo que ponemos, ¿no? Izquierda y derecha en política. Entonces él dice que no le gusta acercarse tanto a uno de los extremos, sean digamos, los condicionamientos, los argumentos que lo llevan a usted a pensar que las políticas de derecha son las mejores y las correctas, pero tampoco le gusta irse al otro lado, tampoco le gusta irse al otro extremo izquierda, decir todo esto que me están diciendo, todas esas ideas que me están mostrando o sí diciendo, no las voy a tomar totalmente como una verdad para llegar a ese extremo. Porque en caso de equivocarme, voy a estar muy al otro lado a nivel de ideas a lo que quizás pudiera llegar, ¿no? Entonces él dice que, bueno, entre varios como parte de su método, él hace esto, ¿no? Es no ir a ninguno de los extremos. Tengo acá otra parte. Dice, pero como no veía en el mundo ninguna cosa que permaneciera siempre en el mismo estado, y como en mi caso particular me prometía perfeccionar cada vez más mis juicios y no volverlos peores, hubiera pensado estar cometiendo una gran falta contra el buen sentido si, por aprobar entonces alguna cosa, me hubiera obligado a tomarla por buena aún después quizás de haber dejado de serlo o que yo hubiera dejado de juzgarla como tal. ¿Qué opina, Germán? Pues él toma un poco de ser razonable, de no ser extremista, de tratar de cuando usted argumenta no ser
no irse mucho a un polo, sino tratar de encontrar un punto razonable de argumentación que, que esté un poco, pues no diría que en el centro de, por ejemplo, como el caso que está diciendo de izquierda a derecha, pero sí que no, no argumente al punto de sesgarse completamente en un solo sentido. Sí, no, pues lo que acabo de leer, pues en este párrafo, básicamente es eso, o sea, él decía que la idea del método para llegar a este conocimiento, para llegar a una verdad, no es empeorarlo cada vez o consumir o obtener conocimiento que pudiera empeorar esa construcción de ideas, sino que por lo contrario fuera puliendo, esta palabra pues la pongo yo, como puliendo sus ideas para convertirlas mejores y poder argumentar mejor, ¿no? Precisamente para que si es mejor se pueda acercar pues más a la verdad, para no hacer lo contrario. Ujú. Como tener una visión más de constructivista que destructiva un poco, ¿no? Sí, en cierta forma, porque digamos que esto era lo que hablábamos en los capítulos anteriores. En cuanto al deconstructivismo, él lo que hacía era, con lo que ya sabía, lo que decíamos de alguna vez, ¿no? Como deshacer ese conocimiento, volver a construir ese conocimiento y reestructurar nuevas ideas, ¿no? Aquí en esta parte, pues no es tanto de construcción, sino más bien de cómo hacer para precisamente llegar a estas ideas que realmente lo van a llegar a un buen, que lo van a llevar como decía antes, ¿no? Como acercarse más a esta, pues a esta verdad. A una verdad, sí. Ujú. Por acá, bueno, aquí tengo otra parte que me pareció interesante. Y como las acciones de la vida no admiten con frecuencia ninguna demora, es una verdad muy cierta que cuando no está en nuestro poder discernir las opiniones más verdaderas, debemos seguir las más probables. E incluso aún cuando no advirtamos la- cuando no advirtamos más probabilidad en unas que en otras, debemos, sin embargo, decidirnos por algunas y considerarlas después no ya como dudosas en tanto se relacionan con la práctica, sino como muy verdaderas y muy ciertas, porque la razón que nos ha determinado a ello lo es. Acá, este pedacito del párrafo se parece a algo que ya había explicado en, creo que en un par de capítulos, y es esta forma de estructuración propia que tengo en la cual pues recojo o considero un conocimiento como verdadero, como cierto, o como transferible, ¿no? Y es precisamente esta alegoría que yo hacía de estas tres cajas en la cual recibo una información, después de investigaba. Entonces acá él dice, claro, hay mucha información que uno recibe y a veces, pues uno no sabe, es muy complicado saber, me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad, ¿no? La típica, voy a poner el típico ejemplo en el caso de, no sé, aparición de espíritus, eventos paranormales. Se me apareció un espíritu, que se me apareció un fantasma, que me tocaron, que me prendieron la luz, que hice, que vi, que bla, bla, bla. A uno le cuentan esto y la idea es tratar de darse cuenta si esta historia es verdad, si es algo verosímil o no. Para esto, pues lo que él acá dice, claro, como es en ocasiones para una persona puede ser muy complicado saber, ok, esto es verdad o no, no hay que inmediatamente tomarlo como algo verdad y si duda, pues tampoco como algo falso, sino más bien tenerlo, darle un cierto nivel de probabilidad de que pudiera ser más probable si es verdad o no. Después, pues tratar de investigarlo, tratar de obtener más información para poder llegar a una conclusión y posteriormente con esta inclinación y grado de probabilidad, pues dar un veredicto, ¿no? Llegar a un veredicto y decir, ok, sí puede ser probable o no. Ah, pero entonces, digamos que el criterio para aceptar algo como digamos, investigable, por decirlo así, es que tenga alto grado de probabilidad de que sea cierto, ¿no? Si uno ve algo que realmente tiene una probabilidad muy baja de ser cierto, más no lo investiga mejor, ¿no? Es como lo que él Sí, plantea. sí, exactamente, claro, si tiene una probabilidad, claro, es como decir en el caso suyo y mío, si nos dicen esto, ¿no? Es que un espíritu, pues sí me tocó el hombro y yo volteé y no había nada. Usted y yo inmediatamente, o hablo por mí, pero casi que casi seguro que puedo hablar por los dos. Usted y yo inmediatamente vamos a decir, no, es totalmente falso, ¿no? Pero quizás porque ya en nuestras vidas hemos construido cierta cantidad de conocimiento, de ideas, en este ejercicio de conversación, que como ya lo hemos hablado en otros capítulos, no ha sido por el podcast, sino que ya esto lo hacíamos antes de iniciar el podcast, en este proceso de conversación, de contraste de ideas, de debate, de investigar, de mirar, de revisar, pues ya nos podemos parar en cierta posición
para, se me fue la palabra, pues como para aceptar o desmentir pues ciertas ideas. La palabra no es Para darle desmentir, rechazar, credibilidad a lo que nos digan, rechazar. más Sí, básicamente, ¿no? Para como darle para credibilidad. aceptar o rechazar lo que alguien diga. Ujú. Pero, por ejemplo, claro, si en este momento algo que sí se nos puede escapar a nosotros sí es, y esto me pasó a mí en el proyecto de Gente Inteligente, específicamente en Gente Inteligente Science, en el proyecto en la página en Facebook, hubo uno de los administradores que leyó una noticia sobre era sobre física cuántica, sobre partículas en las cuales habían demostrado que habían podido hacer un viaje en el tiempo hacia atrás a nivel de las partículas cuánticas y algo había pasado. En ese instante olvidé el detalle. Él lo había leído y me dijo, lo voy a publicar. Yo le dije, tengamos cuidado porque se me hace muy, así básicamente es lo que está este párrafo. Ahí no me estoy desviando porque yo le dije, suena muy, muy improbable. Por eso me acordé porque iba a usar la palabra, muy improbable en cuanto a mi conocimiento que yo tengo de la física cuántica. Se me hace muy loco. A mí se me hace muy loco. Y ya la física cuántica es muy loca, sí, eso es verdad. Pero lo que se está proponiendo ahí está muy, muy jodido. Yo le dije, es mejor que no lo publique. Posteriormente, periódicos famosos a nivel Colombia, ejemplo El Tiempo, El Espectador y varios otros medios publicaron la noticia. Medios internacionales de divulgación científica como New Scientist y otras cuantas, ahorita no recuerdo exactamente cuáles, incluso creo que Love Fucking Science, que creo que ahí tengo allí el logo, la publicó también y se hizo una masificación de publicaciones de medios prestigiosos, no solo de divulgación científica, o más bien, no solo de medios tradicionales, como los que acabo de mencionar, esto fue replicado en los periódicos de muchas partes del mundo, sino en sitios de divulgación científica muy, muy confiables. Yo aún así le dije, esto a mí me suena muy loco, güey, o sea, lo podrán publicar todas las revistas de divulgación científica, pero me da mucha duda. Él creo que tomó la decisión un poco entre la que yo le sugerí y la que él creía, así que él dijo, voy a publicar la noticia, no me importa, porque usted está contradiciendo los mejores portales de divulgación científica y no, tampoco. Así que yo la voy a publicar, dijo él, yo la voy a publicar, pero él me dijo a mí, yo la voy a publicar. Yo le dije, ok, está bien, públicala. Pero lo muy interesante fue que él puso entre paréntesis, esta noticia aún está en investigación, lo cual fue Mm, muy bueno porque recientemente, en lo que yo recuerdo, en la historia reciente de la divulgación científica, por lo menos a nivel mundial, fue uno de los errores más grandes. Resulta que todo esto fue una mala interpretación que hizo un periodista científico de la agencia EFE, que la agencia EFE, me corregirán de pronto los que la conozcan más, la agencia EFE hasta donde sé es como decirlo, como un portal de noticias a nivel internacional mundial, el cual lo que se publica ahí, eso ya es un hecho y todos los periódicos del mundo lo que hacen sí, es casi un copy-paste, ¿no? Es como leer la noticia y interpretarla. O sea, sí, o escribirla o ponerla a su modo. El caso es que eso se hizo una replicación brutal y obviamente lo que se está proponiendo ahí no era real. Pero entonces es todo esto que acabo de decir es como para tomarlo como un ejemplo de cosas de lo que quizás a Germán o a mí se nos pueden escapar porque ya obviamente son cosas mucho más complicadas a nivel, o sea, mucho más estructuradas, mucho más argumentadas, mucho más consolidadas a nivel de fuentes científicas, pero que pues realmente uno le queda complicadísimo saber si en realidad esto es así o no, ¿no? Obviamente como este párrafo yo lo quiero llevar a que cada uno lo asuma dentro de su papel y su conocimiento que tiene. Por eso puse el ejemplo del espíritu que me toca en la espalda y volteo a mirar y no hay nada, o que prenden la luz, que yo me voy y apagan la luz o prenden la luz, etcétera, porque yo me he dado cuenta que estas son historias muy, muy, muy comunes en la sociedad. Son supremamente comunes. A todo mundo no solo conoce el típico amigo de mi amigo o mi amigo que le pasó XXXX, sino que hay gente que dice, a mí me pasó esto, y son conversaciones que se hacen de manera muy intrigante, ¿no? Sí, sí, la gente la comenta mucho, llama mucho la atención, la gente suele reunirse a comentar para normalmente
Normalmente siempre se hace, normalmente siempre no, normalmente digamos casi siempre en este tipo de reuniones, siempre la contraparte, no voy a decir la contraparte, sino más bien el argumento de las otras personas que están ahí es apoyar su argumento con otras historias, de nuevo, del amigo, de mi amigo, y a mí me pasó, y a mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, le pasó de todo, pero claro, entonces quisiera, bueno, eso, ¿no? Como que quería llevar este párrafo como a lo, como a dependiendo de cada persona como quiera tomar las cosas. Al final, pues se está hablando, como que en modo general se está hablando casi de pensamiento crítico, al final, ¿no? Sí, siempre criticar la información que nos llega. Sí. Otro párrafo que justo es el que continúa, que me gustó mucho también. Y esto fue suficiente desde entonces para liberarme de todos los arrepentimientos y remordimientos que suelen agitar las conciencias de esos espíritus débiles y vacilantes que se dejan llevar por inconstancia a practicar como buenas las cosas que juzgan después que son malas. Básicamente lo que decía anteriormente, ¿no? Como que él se evitaba o estaba quitándose ese remordimiento de decir el típico presidente de derecha, lo amo, lo amo, lo amo, y después decir, ay, marica, ¿no? El presidente, el candidato, lo que sea, el partido de izquierda, en realidad estaba en lo cierto, estaba mucho mejor y yo me fui por el lado equivocado, ¿no? Entonces él dice que al hacer pues todos estos métodos que él está aplicando, pues se libra también de tener que estar después cambiando tanto de opción y tener que arrepentirse pues de ello. Ah, claro, por eso, digamos, es bueno defender su postura, pero no ser ciego ante la evidencia que nos demuestre que no es correcta. Nunca no hacer eso. Absolutamente, absolutamente. Porque si a veces las personas que tienen una posición, a veces no la cambian ni siquiera, no porque se dieron cuenta que la otra opción es la correcta, sino como por un orgullo o un ego, una clase de orgullo, una clase de ego, una clase de, no sé si también llamarlo de fanatismo, en la cual no se permite el propio sujeto estar equivocado. Es decir, aunque en este otro ejemplo, y voy a poner el ejemplo al revés para que no digan que es que estoy sesgando la conversación, si alguien seguía un partido de izquierda mucho y al fin se dio cuenta que no, que el de derecha estaba en lo correcto, que el partido de derecha está en lo correcto, y dice, no, pero ya le dije a todo mundo, ya le transmití a todo mundo mi pensamiento, lo publiqué, lo jodí a medio mundo, aunque ya me di cuenta que el partido de derecha es lo correcto y está bien, yo no me voy a mover acá de la izquierda, es decir, no voy a permitir el mostrarme equivocado frente a la gente. Sí, algo que hay Entonces, que decir es que nadie quiere parecer tonto ante los demás. Sí. Eso es algo, digamos, eso es la cuestión del que se haga del ego y del sí, orgullo. Nadie sí. quiere verse tonto ante los demás porque se ha argumentado algo y darse cuenta que estaba completamente errado es como mostrarse un poco que fui tonto en mi apreciación. Nadie quiere eso. Sí, de hecho, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler. Yo ya acabé de leer el libro, solo que sí tenemos un poco retrasados a nivel de podcast esta transferencia de cada capítulo. De hecho, voy a hacer un poquito de spoiler. Igual no sé si aquí más atrás ya lo dijo o fue más adelante. Él lo pone en términos al contrario de los que de como usted lo puso, pero es básicamente lo mismo. Él dice, mucha gente por querer llamar la atención o por quererse llamar doctos, por quererse mostrarse doctos ante los demás, es lo que usted dijo, solo que al revés, ¿no? Se dice, nadie quiere ser tonto. Él dice, todos quieren mostrarse doctos, que es Mm. básicamente lo mismo. De hecho, se puede aplicar, yo creo que las dos. Él dice, por mostrarse doctos, precisamente transmiten información que ellos piensan que es verdad, que ellos creen que es una verdad absoluta, que lo que creen sin haber pasado por ningún método, por ningún proceso, por ninguna argumentación, por ningún pensamiento crítico, la reciben y la proliferan a todo el mundo. Y esa información puede ser peligrosa porque a medida que se va proliferando entre persona y persona, se hace una verdad masiva y se hace una verdad social y cultural. Pero entonces dice, claro, porque como todo el mundo quiere mostrarse docto, entonces todo el mundo utiliza palabras refinadas para transmitir una información la cual no han comprobado y se hace esta proliferación de información falsa. Llámese el fake news sin redes sociales, ¿no? Las fake news Ujú. sin redes sociales. Es esa información falsa que se transmite boca a boca, no se puede transmitir a 100 personas al mismo tiempo instantáneamente, pero se hacía el boca a boca y al final un pueblo completo terminaba Sí, están creyendo en los lo que mismo. lo hacen para demostrar que saben y hay otros que lo hacen realmente intencionalmente. En nuestro caso, ¿no? Hablando ya en redes sociales.
que Ah, por son las personas supuesto. que realmente saben que lo que están diciendo es falso, pero lo hacen específicamente para generar fama, generar atención a su plataforma, al video que están transmitiendo o lo que sea que estén transmitiendo. Sí. Sí, a la información. Y esto lo habíamos hablado en un podcast, que por ejemplo alguien ha hablado de una vez de un terraplanista, el cual sostenía pues su idea por mucho tiempo y de manera muy fehaciente. Y hacían el análisis de que quizás esta persona, aunque sepa realmente ya que la Tierra es redonda, evidentemente, quizás no quiera dejar su posición porque decía, ¿no? Esta era una persona, pues, el típico que vivía con sus padres, que tenía sobrepeso, que no tenía trabajo, que estaba como en una más o menos crisis. Y gracias a que se volvió uno de los líderes del terraplanismo casi a nivel mundial, no sé si a nivel mundial, pero sí un líder muy importante del terraplanismo, tenía una novia súper bonita, tenía un estatus, era respetado, era un líder de una organización y un conjunto de grupos, y el análisis que le decían es, aunque inclusive esta persona ya sepa que la Tierra es redonda, no le conviene, es que no le conviene de ninguna manera aceptar que es redonda, ni decirlo, ni nada, no, no le conviene. Y esto lo voy a traer ahora el tema del terraplanismo porque está un poco de moda, ¿no? Pero, por ejemplo, algo más tradicional y es el tema de la iglesia. Eso es un tema muy subjetivo, eso sí, verdad, no, no he leído si tengo pruebas, o sea, no, no tengo pruebas así como escritas, pero yo pienso, entre tantos sacerdotes a nivel mundial y entre tanta información que hay, yo no creo, a mí se me queda, o sea, me queda imposible creer que no haya uno que otro sacerdote que realmente se haya dado cuenta que todo es una farsa, o sea, que todo el tema de la iglesia, sobre todo el tema más básico es el tema de la iglesia, ¿no? La corrupción que ha tenido la iglesia, porque simplemente leer un poco de historia, ver el pasado de la iglesia que ha tenido, uy, hace poco vi un documental que de hecho me gustaría comentarlo acá, extenderme acá para comentarlo, pero necesito un poco más de información para comentarlo acá. Y era, hacían una investigación precisamente de la Iglesia Católica, habían descubierto, eso no lo sabía, que tenía acciones en la bolsa, que habían inversiones en petróleo, que había inversiones en gases, que había, ¿qué era lo otro? Que hacían intercambio de mercantil y bursátil, pero a niveles, o sea, tremendísimos en la cantidad de dinero que hacían. Por ejemplo, bueno, eso sí ya lo sabía, pero por ejemplo, el apoyo que hubo el catolicismo hacia el nazismo. Por ejemplo, obviamente esto ya es más obvio, es la cantidad de tortura, de matanzas, de la cantidad de tragedia, sangre que fue directamente causada por la Iglesia Católica. Yo digo imposible que no haya un padre en la Iglesia Católica que haya visto todo eso y decir, esto es una mierda, esto es una farsa. ¿Qué pasa? Puede que sea un padre que ya tenga, no sé, 50 años, que toda la vida vive en la Iglesia Católica, que no tiene ni el ánimo ni la edad para comenzar otra profesión completamente, es el único que sabe hacer. Y dice, bueno, pues yo voy a seguir violando niños y continúo aquí con mi ejercicio de... Más bien no iría a eso, sino ignorando lo que está pasando en la iglesia. Sí, tampoco iría a eso. No, pero Yo sí, tampoco. gracias por la traducción. Ignorando todo lo que está pasando, sí, tampoco. Haciéndome el que no sabe lo que está pasando, sí, pero No, y tampoco. bueno, y ya que lo dije, imagínese un pederasta, imagínese un padre violador de niños. ¿Usted cree que este güey en la cabeza de retrasado mental, de imbécil que tiene, delincuente que tiene, no se va a dar cuenta que eso no es lo que profesa ni Jesucristo, ni Dios, ni la iglesia, ni nadie? Es que ni el propio Papa. O sea, Ujú. nadie, que en la cabeza de este güey tiene que saber que todo eso es una farsa y por eso está haciendo lo que está haciendo. Es que ahí cómo, o sea, cómo, no, no cabe otra. Y ahí es cuando yo digo, ¿no? Esto de los extremos, ¿no? Porque esta conversación parte de esto que dice Descartes de los extremos. De que quizás también por este orgullo, también por un estilo de vida, también por muchas condiciones y razones, pues estas personas quizás tampoco se quieran salir de su posición, aún sabiendo que pueden estar equivocados, que están equivocados, ¿no? Sí, claro. Han construido todo un proyecto de vida a partir de eso y no pueden sencillamente Exacto. retractarse porque destruía todo lo que han construido en cierta manera, sí. Sí, sería perder todo. Ujú, Y claro, es como perder todo y volverse nada. ujú, Porque sí. claro, un sacerdote queda así, es como en la calle, por decirlo así. Acá hay un pedazo que resalté. Dice, es decir, emplear toda mi vida en cultivar mi razón y progresar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad. Ah, bueno, esto era un poquito de contexto, esto era una parte
de lo que él escribía sobre lo que él quería hacer, ¿no? O sea, como sobre el propósito que él se estaba poniendo para, pues, para su vida. En la misma que, bueno, otra vez, es decir, emplear toda mi vida en cultivar mi razón y progresar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad, según el método que me había prescrito. Bueno, solo ese pedacito, ¿no? Pero como que es bien contundente, es como que a través del método que él está construyendo, que él había construido, y a través de este discurso que él estaba elaborando, era llegar a la máxima verdad, ¿no? A través del cultivamiento de la razón, él decía, como que una de mis máximas es cultivar mi razón durante toda mi vida y continuar progresando en el conocimiento, pues, de esta verdad, para llegar a esta verdad. Tengo una parte acá, bueno, voy a saltarme a la otra. Dice... no hubiera, es que no sé si dar un poquito de contexto, pero dice, no hubiera creído tener que contentarme un solo momento con las opiniones de los demás, si no me hubiese propuesto emplear mi propio juicio en examinarlas a su debido tiempo y siguiéndolas. No hubiese podido liberarme de escrúpulos si no hubiera esperado aprovechar toda ocasión para encontrar otras mejores, en el caso de que las hubiera. ¿Sí quedó claro? Queda como un poco incompleto. No se entiende. Se entiende. ¿Qué entiende de ahí? O sea que se han planteado a veces que es, no debemos aceptar lo que nos dicen los otros, debemos realmente tomar eso y tratar de construir nuestra propia idea, argumentándonos, supongo que con fuentes o con nuestros propios, nuestro propio imaginario, nuestro propio constructo como tal que hemos hecho a partir del proceso que hemos hecho de aprendizaje para evitar pues caer en la repetición, ¿no? Caer en esta cuestión de lo que hacen algunos, que es leer algo y repetirlo literalmente sin cuestionar si es correcto o no. Ok. Sí, correcto. Aquí hay una parte que me pareció interesante, pues con el tema que siempre hemos hablado del cristianismo latente de Descartes, dice, además, las tres máximas precedentes solo estaban fundadas en el propósito que tenía de continuar instruyéndome, pues habiendo dado Dios a cada uno alguna luz para distinguir lo verdadero de lo falso. Bueno, y continúa. Pero es como esta máxima que él tiene, que Dios fue el que nos dio esta forma de aprender o de conocer o de no conocer, ¿no? Todo como fundamentado en Dios. Pero eso ya es peligroso, ya esa afirmación la veo peligrosa porque no existe eso, ¿no? Es lo mismo que cuando hablábamos de que no hay un destino, no hay, aquí igual, nadie nos ha brindado como algo esencial que nos dicta de alguna forma como intuitivamente que es correcto o no. Y esto mismo lo podemos ver por ejemplo, cuando se hablaba de la cuestión de la interpretación de la física cuántica, es antiintuitiva, lo que implica que realmente no podemos pretender que con esta intuición que tenemos naturalmente podemos saber que algo es correcto o no, no podemos utilizarlo, no funciona así, por lo menos la ciencia no funciona de esa manera. Exactamente. Entonces, afirmar que es que Dios nos dio como el poder de discernir entre lo que es correcto o no, eso no, esa afirmación ya se vuelve una falacia ya, porque no hay ninguna certeza de que haya algo algo máximo que nos haya dado esa posibilidad, esa habilidad, eso nadie lo está asegurando. Nada no lo está afirmando, ¿no? Exactamente. O sea, totalmente de acuerdo. Y es una de las cuestiones que he repetido varias veces, pues en lo que he pensado mucho mientras voy leyendo el libro y lo que he transmitido aquí a Germán y a ustedes, los que nos escuchan o ven. Y es precisamente en esto, ¿no? O sea, es un gran libro. Yo acabé ya de leer el libro, es un gran libro. Sí lo recomiendo leer, aunque ya estoy aquí dando como la conclusión del libro, pero sin hacer tanto spoiler. Es esta parte de que él construye un método increíble para llegar a verdades indiscutibles o para acercarse al conocimiento real, por ponerlo en alguna palabra, y verídico, ¿no? Y que se pueda transmitir, de hecho. Pero es muy curioso que él no aplicó ese propio método en la investigación o el conocimiento de Dios. Él ya dio a Dios por sentado. Entonces, al dar ya a Dios por sentado, hace toda esta construcción que es maravillosa.
Sí, es brutal, ¿no? Este método que está explicando todo lo que hemos acabado de hablar, de cómo construir estas ideas como ya digo, me siento identificado en esta parte de cómo él construye ideas y cómo yo las construyo también, o cómo, sí, cómo llegar a estas máximas. Pero claro, no lo aplico a Dios, ¿no? Ahora, también me pongo a pensar y me pongo en el contexto de Descartes. Es una persona que vivió cerca del año 1600, ahorita no estoy mal, 1650. Era una persona que acababa de salir o una sociedad, ¿no? Que acaba de salir de la época del oscurantismo. Llevaban casi 1500 años dominado por la iglesia, o 1000 años así fuertemente, ¿no? Por la iglesia católica. Se habían construido esas verdades absolutas, inamovibles, desde la religión y desde el pensamiento, desde la filosofía de aceptar a un Dios todopoderoso, todo benevolente, todo omnipotente, omnisciente, y se habían declarado esas máximas como verdades absolutas, ¿no? Entonces, creo que como hasta ahora estaba surgiendo el renacimiento, o pues estaba en proceso de renacimiento, y hasta ahora pues estaba conociendo una nueva filosofía, un nuevo conocimiento. Ya sabemos que la iglesia había quemado cuánto libro había encontrado que medio contradijera sus ideas. Entonces también bajo ese contexto veo que también es un poco complicado salirse de allí. Esta era ya su verdad absoluta, y pues bajo esa verdad comienza a construir esta idea del método, del discurso del método precisamente, pero claro, con esta concepción. Entonces, desde esta perspectiva, hoy 2022, pues con el conocimiento que tenemos, desde mi perspectiva, esto sí va a ser muy subjetivo, aquí si los filósofos me van a crucificar, bueno, háganlo, pero esto es mi perspectiva, que pues le quita un poco de mérito, le quita un poco de mérito en cuanto a esa construcción de conocimiento tan brutal, porque al final o sea, todo su conocimiento digamos, para llegar a todo el conocimiento que él ha construido, primero hay que saber que Dios está ahí, que Dios nos dio cierto conocimiento, ciertas ideas, que Dios nos dotó de ciertas cosas, y de aquí para allá, o sea, teniendo esto como verdad, de aquí para allá construyo todo lo que hablo acá en el libro y pienso y digo y creo y prolifero y estudio y bla, 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 bla. Claro, y no solo aceptar la cuestión, porque bueno, usted puede tener la idea de que Dios existe y eso, ¿no? Y de alguna forma pensar que es correcto o no. Pero el problema también es que como está inmerso en la filosofía que está detrás, o sea, la idea de Dios hizo que todo fuera ordenado, o sea, toda la cuestión no solamente es de que Dios existe, sino toda la idea de Dios hizo el universo de tal manera y que funcionaba de tal manera, porque es parte de la filosofía casi religiosa Sí, la que lo hace muy intervención, peligrosa. como la intervención de Dios directamente con los Ujú. humanos. En los humanos, que lo hace peor, porque ahí, vamos, usted le puede aceptar, bueno, usted puede creer que Dios existe y ya, no más, pero si usted lo extiende más, ahí se genera más problemático, porque habla de cuestiones como el orden divino, habla de otras cuestiones como la piedad divina, habla de, o sea, le agrega una cantidad de máximas como tal que hacen muy difícil que usted sepa realmente si lo que usted está afirmando es correcto. Porque pues si ya acepta eso como una máxima, pues de ahí en adelante pues es muy difícil argumentar desde ahí. Esto es como lo que yo critico, que no recuerdo si ya lo dije en un capítulo, como lo que yo critico sobre, no, esto no lo he hablado en el podcast, me parece muy interesante, pero es una crítica constante que yo tengo con la teología. Es decir, la teología es una carrera, que yo sepa, es una carrera de 5 años. Igual no sé si es que está mezclada con filosofía inmediatamente o si la sola teología dura 5 años, pero creo que dura 5 años la sola teología. Y me parece un estudio, no sé, como un poco tan perdido, porque es como si yo dijera, voy a estudiar de ahora en adelante duendología. Voy a estudiar 5 años de duendología, voy a invertir mi vida estudiando duendología y mire todo lo que sé de los duendes. Mire, son así, hacen así, hablan esto, existen porque es esto, van y hacen esto porque esto, hay gente que cree en esto porque esto, porque esto, porque esto. Entonces científicamente decimos, pues que los duendes no existen. Pues todo mi conocimiento se fue a la mierda, porque duendología es el estudio de los duendes, y los duendes no existen, no están estudiando nada. Entonces la teología es el estudio de Dios. 5 años siendo por qué existe, cómo existe, de dónde existe, quiénes creen, por qué no creen, cómo aparece, por qué nos da poderes, digo, por qué con sus poderes nos da dones, por qué no nos da, por qué los buenos, por qué los malos, por qué tal, y que Dios no existe. Pues no, mi conocimiento sirve para verga, porque no, Dios no existe. Entonces,
Es que casi que se puede aplicar una crítica, que se le aplicaría esa crítica a Descartes, y es decir, si construye todo su conocimiento partiendo del origen Dios existe y Dios nos dio estos dones, y de aquí para allá pensemos, y nos dicen, pues, ¿y si Dios no existe? Ah, no, pues todo lo que digo está mal, porque si Dios no existe, ¿qué? Ujú. Es como extender algo que es ficción a la realidad. Sería como pensar, bueno, los que siguen un poco libros de ficción y después decir, bueno, ¿cómo funcionaría esta ficción en la realidad? Pero si esto es ficción, pues no tiene sentido que usted lo piense en la realidad, ¿no? O sea, usted puede pensarlo en su propio universo, pero sabiendo que es ficción. Entonces puede decir, ah, bueno, este personaje, por la ficción que he creado, es consistente y que haga tal cosa, pero solo ocurre en su ficción. Yo no me meto con la realidad con eso. O sea, yo no trato de extenderlo más. Entonces es Pero si yo asumo como, que, se me ocurre ahí un ejemplo como si veo una tortuga y nada, yo digo, pero ¿por qué nada? Ah, pues porque las tortugas son un Pokémon de agua. Es como, Pokémon no existe. no ¿Qué existe, fue? no, esa extensión no tiene sentido. Usted puede pensar, bueno, en el Pokémon las tortugas se comportan de esta manera y que todo sea consistente dentro de su universo, pero usted Claro, nunca lo extiende, nunca, ah, bueno, es como las tortugas en Pokémon son así, entonces en la vida real también claro. deben ser así. No, o sea, usted nunca se sale de su universo, porque tiene consistencia porque está dentro de su universo. Si Que usted va a claro, mirar otro universo, no tiene sentido. claro. Ya las reglas no son igual, no son. Mm. Y es así como funcionaría. En cambio, el problema con la religión es que piensa que este universo que ha creado de ficción se puede extender a lo real y no, no tiene sentido. Ese es el gran problema. Claro. Lo digo que cuando usted habla de cuestiones de ficción de personas, porque hay personas que siguen el mundo, no sé, de Harry Potter o lo que sea, o del Señor de los Ajá. Anillos, ellos tienen su propia como Universo. argumentación y hablan de cómo son los personajes y cómo se podrían comportar, pero ellos nunca lo van a extender, ¿no? Ellos saben que todo esto que están hablando es ficción. O sea, solo es consistente dentro de su mundo y nunca lo extienden más. O sea, es casi como decir, como los magos son así, un mago en la vida real sería así. No, 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 nunca sería así Claro, porque eso es claro. ficción. Y ya. Entonces, es la cuestión con la ficción en la mitología. O sea, si usted coge algo que es un mito y lo intenta extender a la realidad, no tiene sentido. Está hablando de cosas muy distintas, de universos distintos. Ese es Sí, el gran problema que tenemos ahí. Entonces sí, usted no puede hablar de cuestiones que extienden, no puede decir, bueno, en mi ficción Dios dice que todo es ordenado y eso. Entonces en la vida real también todo es ordenado. No, no funciona de esa manera. No puede hacer esa extensiones ahí, no. En universos de ficción no se puede. claro, total. Y de hecho, tengo una crítica que estoy reservando, no voy a spoilear ni un poquito, pero cuando lleguemos a esta parte, porque en este libro, de hecho, me encantó, o sea, esto va a sonar la frase de nerd, pero cuando encontré esta frase en el contexto del libro, como la primera vez que se dijo esa famosa, es una frase que todos nosotros hemos escuchado y todos nosotros conocemos, pero encontrar la frase en la mitad del texto de la lectura me hizo a mí pensar, no sé, un millón de cosas, como yo le digo a Germán, que Germán pues ya me conoce, Germán ya sabe, ¿no? Yo veo volar una mosca y ya saco mil conclusiones de la mosca y del vuelo y de por qué y aquí entonces y cómo y por qué y para dónde. Pues cuando encontré esta famosísima frase en la mitad del texto que estaba leyendo, yo dije, wow. O sea, me sentí, por eso suena mi frase de nerd, me sentí como realizado el día que, el momento que yo encontré la frase y dije, de aquí salió, o sea, de aquí salió esta famosa frase, fue en esta parte. Tengo una crítica brutal por también cómo la está proponiendo ahí, que la voy a decir en su momento. Y otra serie como de subcríticas que no, no subcríticas, como reflexiones adicionales, fuera del libro también, que quiero decir más como crítica social, vamos a ponerlo así. Pero bueno, no voy a spoilear y voy a leer la siguiente parte que tengo subrayada que me pareció interesante. Y en los 9 años siguientes no hice otra cosa que rodar por el mundo, aquí y allá, tratando de ser espectador más bien que actor en todas las comedias que en él se representan. Ah, qué bonita frase. Uno, Mm. la marqué, ya lo dije porque me siento identificado con él. Yo soy un viajero, yo soy mochilero, he estado por diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Y él lo dice acá, ¿no? Más como espectador, como de actor, es decir, más en la perspectiva de aprender, de ver cómo actúa la gente, de aprender cosas de sus culturas,
de aprender, de aprendizaje, ¿no? Muy, muy de mente abierta, de estar viendo y aprendiendo de lo que pasa. Y esta parte como la remata, ¿no? En todas las comedias en las que él se representa. Quiero leer el pie de página de esta parte porque dice sobre esta parte, ¿no? Para Epícteto, la vida es un drama en el que el hombre ha de representar bien el papel que se le asigne. Acuérdate que eres actor de un drama, insistía. O sea que él se está basando en una filosofía de Epícteto, una frase de Epícteto, en la forma en la como él veía el mundo, ¿no? El mundo es un drama, el mundo es una obra de teatro en la cual pues todos somos actores y todos tenemos un papel y tenemos que interactuar con otros papeles, otros roles. Pero entonces él acá dice, basado en eso, entonces no voy a ser actor, voy a ser más un espectador, voy a llegar a esta comedia y también lo decía en forma de comedia, ¿no? Al final uno llega y es casi todo como un chiste, así que él se pone a observar, a aprender. Me encantó por eso la... Ujú, sí. Y la idea de lo que se espera de la persona, ¿no? Que lo define también. Cuando usted es un, no sé, un pensador o un científico, se espera que cuando interactúa sea la forma, cuando usted está con nosotros y le preguntan o lo cuestionan de algo, se comporte y cuestione las cosas de su perspectiva. Inclusive si usted es humorista, se le pide que también juegue su papel. El problema también el rol también lo limita a uno de que lo vuelve un poco unidimensional porque se espera como parte del rol que usted desempeña en la sociedad que que haga ese papel, se exprese, se comporte en concordancia a eso a ese rol que le asignó la sociedad o que usted quiso por lo menos tomar de la sociedad. Entonces, cuando usted es un pensador, pues espera que la forma en que usted se exprese y que actúe sea de ese tipo. Si usted es un humorista de ese tipo, si usted es una persona revolucionaria de ese tipo, ¿sí? Digamos que lo limitan en la forma en que usted se comporta. Y eso es lo que él decía, ¿no? No quiero actuar, o sea, porque ya se sabe por mi rol que yo tengo que actuar de esa manera. No quiero actuar, sino quiero solo mirar, observar, ser expectante de lo que está pasando. Más bien para yo nutrirme con lo que me están arrojando los otros. Sí, como con lo que me está arrojando la obra. Es decir, Ujú. como lo que me está arrojando toda esta interacción entre personas, entre el gobierno, entre las fuerzas militares, entre la población, mujeres, hombres, niños, eh, como ver todo esto. Y ahora me salió aquí una reflexión mientras estábamos hablando de esto, hablando de los roles. No sé si de pronto tengamos que leer a Epícteto. Lo podemos dejar ahí como leer a Epícteto de pronto para ampliar nuestro conocimiento en ese aspecto. O los que nos están escuchando, ya saben que pueden leer a Epícteto, quizás para extenderse un poco más en este tema. Pero recuerda una vez, esto se lo comenté solo a Germán, una experiencia en la que yo había pues vivido, en la cual, pues en un trabajo que yo pues sí, en un trabajo que tuve, tenía que vestirme normalmente de paño, de traje y corbata, y era muy curioso la interacción con la demás gente. Había una interacción, yo notaba que había, entre la interacción de la gente, yo notaba que había cierto grado de respeto, mucho mayor que el que tenía así visto, así como estoy vistiendo, una camiseta y un jean que tengo ahorita. Digo, no tengo nada abajo, no me interesa. Y un jean que tengo acá abajo. La interacción con todos, por así decirlo, actores, si lo ponemos en esta perspectiva de roles, con todos los actores de esta obra era mucho más diferente, me trataban de una manera más diferente, más respetuoso, los restaurantes que entraban me hablaban diferente, incluso los carros como que frenaban un poco antes mientras yo estaba pasando una calle, sí, la forma de comunicarse hacia mí ya era diferente. Entonces me pongo a pensar un poquito con esto de los roles, ¿no? Quizás al tener la vestimenta de ese rol, la gente ya está considerando que hay un rol gigante detrás de esta, como en una obra, ¿no? Ese vestuario, como tiene este vestuario, entonces esa persona inmediatamente en la concepción de la mente humana esta persona tiene estas características quizás por el traje, no sé, de importancia o de elegancia, o es muy refinado, o no sé, es una persona muy, yo qué sé, como muy alta a nivel académico, gubernamental, o yo qué voy a saber, pero ya como que se le asigna un Sí, claro, rol, le muestre. ya como que se le asigna un rol
solo con la vestimenta, solo con el vestuario, para ponerlo en términos de teatro, solo con el vestuario se le determina un rol y por esa vestimenta y por esa porque se asume que hay un rol, yo interactúo con él de esta manera. Y esto fue algo que también hablábamos con Germán, que creo que a Germán le sorprendió un poco, y es el tema de yo muy, por decirlo así, inocentemente, eh, nunca pensé que fuera tan cierto esto de la impresión, ¿no? No la primera impresión, sino como, sí, la impresión es lo que cuenta, o sea, la apariencia es lo que cuenta. Y yo dije, a ver, en un mundo racional y en un mundo de personas pues inteligentes, la apariencia no cuenta. No tengo que vestirme de cierta forma o o comportarme de esta forma para que los demás crean algo. Y pues digo que fue muy inocente porque realmente sí que la apariencia cuenta brutalmente. Es decir, es muy diferente si yo digo, buenas tardes, soy un ingeniero con un traje, un vestido de corbata, una posición, mirada hacia los ojos, a estrechar la mano fuerte, a vestir con una camiseta, un pantalón roto, que los tengo, y decir, ah, soy ingeniero, hola, soy ingeniero. Y así con esta voz que estoy poniendo y con esta, hola, soy ingeniero, me van a decir, este man es un loco que se cree ingeniero, es un estúpido, es un ingeniero supremamente malo. Inmediatamente soy un ingeniero malo, si me he visto así y saludo así, pero si saludo como dije de la otra manera, soy un ingeniero que sabe mucho y respetado. Eso no tiene ninguna coherencia para mí, porque la forma de determinar si es un buen o un mal ingeniero es por su currículum, por su experiencia, por lo que ha logrado, por su conocimiento, por sus títulos académicos, etcétera. Hay muchas formas de evaluarlo, pero eso nunca lo ven, eso jamás, jamás se ve. Claro, Entonces, aunque yo lo estaba, digamos que usted lo extendió más y cuando sí, ya lo extendió, de pronto sí entiendo, me parece más conflictivo, porque ahí sí diría que no, digamos que no lo apoyaría tanto. Si usted hablara de, bueno, una persona que utiliza traje y está segura o una persona que no utiliza traje pero también está segura, es la cuestión, pero usted lo está extendiendo más. Y ahí sí, no, porque se supone que es como la forma en que evaluamos el otro. Su comportamiento nos dice un poco interiormente cómo es la persona. Por eso, si la persona se muestra segura, intuitivamente lo que hacemos es asumir que realmente está seguro de lo que está planteando. Ya cuestión, diga, de lo que usted dice del traje, sí puede ser más complicado. Ahí sí diría que uno podría ser un poco más superficial en la apreciación. Pero si ya hablamos del conjunto completo, sí es, digamos que lo normal, o sea, como la interacción, para yo evaluar qué tanto usted sabe, qué tanto usted domina el tema, la forma en que usted lo expresa, de alguna forma intuitivamente me lo está diciendo. O sea, la forma de yo hablar, si usted es una persona segura, es que usted se comporte de manera segura, ¿no? No, si ya lo simplifico a, no, yo estoy sabiendo que la persona es segura por lo que usa solamente, ahí sí diría que es usted muy superficial, pero digamos si usted lo extiende como lo está extendiendo más, ahí sí creo que entraríamos en algo más conflictivo. Diría que hasta ahí no diría que no somos, que nos dejamos guiar por las apariencias, porque es parte de la forma en que nuestro cerebro y sobre todo nuestros inconscientes se hablan entre sí. Ahí sí no. Por eso le digo que si usted solo lo limita a la parte muy, muy visual, o sea, muy a las apariencias puramente físicas, ahí sí diría que de pronto la persona puede ser muy limitada en la forma de apreciar al otro, ¿no? Pero si usted lo va a extender a cómo se comporta, ahí sí no. Ahí sí diría que pues tiene sentido. Eso sí, para mí sí tiene más sentido. pues, por ejemplo, desde mi perspectiva sigue siendo igual. Es decir, si usted saluda segura a una persona o no en cualquiera de los dos ejemplos, eso de ninguna manera va a demostrar que es un ingeniero bueno o no, en el caso específico del ingeniero, porque como lo dije, para evaluar si realmente es un buen ingeniero, tiene que ver su nivel académico, su nivel de experiencia, su currículum, la forma de resolver problemas, etcétera, dependiendo de cada profesión que sea. Y hay personas, y Germán y yo conocemos personalmente personas que no pueden ser muy seguras a la hora de comunicar un mensaje, de decir un mensaje, de saludar, como lo acabo de decir, o incluso no se vestirían de corbata porque, no sé, se sienten incómodos. Y eso de nuevo, no, aunque la persona, si lo saluda así como lo dije, me la insegura, como usted dice,
aunque lo saluda así, esta persona puede ser una persona con un nivel de conocimiento tremendo. Y hay personas, hay escritores, hay gente muy buena en todas las áreas del conocimiento, científicos. Por ejemplo, los mejores científicos, los más reconocidos, no tienen una muy buena retórica, no tienen una buena dicción, incluso tienen problemas de comunicación o de sociabilización. Y si llega a saludar de la manera que yo le dije y otra persona, como usted dice, ah, es inseguro, por lo tanto es mal profesional, yo pienso que tampoco es una forma de evaluar a una persona. Sigue No, lo que quedándose por ejemplo, lo que le decía Diego. en la perspectiva de Exacto, las sí. apariencias. Y en la perspectiva de las apariencias, no solo por cómo se viste, como digo en esta obra de teatro, por su vestimenta, sino porque también en el rol de un científico de gran prestigio o en el rol de un ingeniero no debería saludar así. Y eso no tiene sentido porque siguen siendo apariencias. O sea, un ingeniero muy prestigioso, una persona muy prestigiosa puede saludar pues como quiera, porque no sé, puede tener problemas de comunicación, de sociabilización, es tímido, no se quiere comunicar, etcétera. Transmitir seguridad tampoco indica que sea un buen profesional en su área. Por eso como que traté de unir estas dos, por eso me gustaría, o me gusta, sí, unirlo dentro del conjunto de rol, pero rol en cuanto a vestimenta y comunicación. Hace poco vi un documental de National Geographic en el cual, muy curiosamente lo hicieron acá en Bogotá, en el cual una persona se acercaba a pedir un favor que le prestara un celular porque pues lo habían robado. La historia era la misma, la narrativa era la misma. No, eso no es la narrativa. La historia era la misma, la narrativa era diferente y la vestimenta era diferente. Uno se ponía una ropa muy casual y hablaba como ñero. Ñero de pronto para las personas que no entienden la palabra, así como una persona de bajos recursos, de ciertos barrios marginados de la ciudad, y toda la gente inmediatamente le decía, no, 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 es imposible, yo no le puedo prestar el celular. Otra persona salía con una bata y un estetoscopio y no utilizaba la palabra ñeras, se comunicaba, como usted decía, puede ser de forma segura o simplemente se comunicaba de otra forma y a esa persona sí le prestaban el celular. Este documental lo vi hace como 2 semanas y justo me sirve para precisamente para esa argumentación del tema, que no solo es la vestimenta de que estoy parado, sino la forma en las palabras que usa también le da a la persona que está interactuando con él un montón de ideas y un montón de cosas que para mí siguen siendo apariencia. Eso no significa que el que está hablando con muñeros no sea un doctor, no sea un cirujano, no sea un ingeniero, pues habla como habló toda su vida por sus condicionamientos sociales. Y esto no significa que el de la bata y el estetoscopio y habla así muy elegante y muy seguro, pues sea un ladrón, un ratero, un apuñalador, un violador. Entiendo ahí ese punto a lo que se refiere. Sí. Claro, por eso como que lo uní, o sea, en cuanto a apariencia, en cuanto, sí, si saluda así, o si saluda así, o si saluda la mano, o si saluda con una mirada hacia abajo, digamos, no es la forma de realmente, que por eso yo digo, muy inocentemente yo pensaba que la gente la gente no creo que sea así, la sociedad, la comunidad no creo que haga así, y definitivamente sí, ahora, ¿cómo he confirmado eso pues a través de mi vida? Usted simplemente con una vestimenta de cierta manera, no sé, puede ser vestirse agresivo, usted puede vestir que se muestre agresivo o vestirse que se muestre, no sé, como decía ahorita, ¿no? Como un nerd, no sé, una camisa cuadritos y esferas, no sé, y ya eso le da una connotación diferente a la gente que va a comunicarse con usted. Incluso de que puedan transgredirlo simplemente porque se vea con cierta postura en la calle y cierta ropa, o temerle, cruzar de calle porque usted también tiene cierta apariencia y cierta ropa. Y ya, o sea, incluso la postura, o sea, más allá que incluso, por ejemplo, la vestimenta o la seguridad al saludar, la postura de cómo camina. La postura simplemente al caminar ya podría indicar, ya indica un montón de cosas. Que al final creo que Pero eso es como pues parte del cerebro, ¿no? El sigue siendo cerebro como apariencia. estereotipa el comportamiento para simplificarlo porque requiere hacer evaluaciones rápidas. Entonces requiere esas simplificaciones que son problemáticas. Sí, Digamos que esa es ahí la estoy de forma acuerdo. de, Ahí sí estoy de acuerdo, exacto, claro. digamos, cuando ven que la persona es insegura, asume que es insegura porque desconoce el tema. Y es una simplificación. Y así lo hace con muchas cosas. Si se demuestra como con comportamientos erráticos, implica que su cerebro funciona de forma errática, entonces le genera desconfianza. Esa es la cuestión de las simplificaciones. Sí, no, ahí estoy de acuerdo. La razón de por qué Mm. lo hace el cerebro automáticamente, entre comillas, no, sí, casi automáticamente,
Estoy de acuerdo, de que uno también lo hace. Uno ve a una cierta persona con una cierta actitud, una cierta vestimenta, y uno puede decir, uff, estoy en peligro, cruzo la calle. O, no, estoy en confianza y de hecho esta persona no representa peligro para mí, porque de hecho es una, puede ser un, no voy a decirlo como un vestigio, pero sí una forma en la que el cerebro tenía de protegerse evolutivamente ante las amenazas que tuviera. El cerebro no se podría decir, no nos guiemos por la apariencia, sino estudiemos a este león a ver si es un león buena gente. Simplemente, si yo escucho un rugido a lo lejos, corra. O sea, si yo escucho un cascabeleo cerca, corra. O prepárese a atacar, a defenderse. Pero por eso decía que yo inocentemente entre una sociedad de 2022 inteligente, ¿no? Racional, no pensé que eso fuera tan así. Y bueno, lamentablemente sigue siendo así. Veámoslo con un ejemplo muy claro, que lo voy a extender a una cosa y a la otra para que vea de dónde surgió y como cuando usted va a acariciar un perro, tenga un ejemplo muy claro. Entonces lo que le dicen, si usted acaricia y pone la mano y le acerca así como así, el animal de una vez se va a poner agresivo porque va a pensar que es una agresión. Si lo hace lo que llaman con confianza, o sea, así, con un movimiento sin dudar y directamente el animal de una vez lo va a interpretar como una caricia. Esto mismo usted lo puede extender a cualquier otro comportamiento. Cuando usted hace lo mismo hacia otra persona, se acerca de forma insegura, la persona de pronto no va a reaccionar de la mejor manera. Si lo hace con lo que llaman confianza, va a reaccionar mejor. Esta mismo, si ve que hablamos del mismo, digamos, el mismo cerebro animal en su patrón de interacción lo ha mantenido. Digamos que puede ser que tengamos un cerebro más racional, pero finalmente estos patrones de comportamiento que hemos utilizado hace millones de años no cambian así porque sí, porque han funcionado y han sido útiles para lograr subsistir y lograr ser funcionales en este mundo y lograr interactuar con otro, en este caso puede ser con otro animal, en este caso sí, otro animal. Ha sido exitoso esta manera un poco más intuitiva de funcionar, de evaluaciones más rápidas, de evaluaciones más estereotipadas un poco, pero ha funcionado bien, por lo tanto los mantenemos y nuestra sociedad que lo ha exacerbado más, pues se ha, se ha vuelto de pronto un patrón peligroso, porque en esta sociedad diría que no podemos seguir manteniendo esta mirada un poco superficial del otro. Debemos ser un poco más complejos en nuestra interacción porque somos cerebros más complejos, somos organismos más complejos que necesitamos interacciones con mayor cantidad de sutilezas que tenemos que evaluar. Entonces, estas simplificaciones puede ser que nos ayudaron en su momento, pero creo que deben ir modificándose para que funcionemos mejor finalmente. Sí, pues, o sea, de acuerdo y es correcto, es cierto. Esto que dice, también trayendo un poquito a colación este tema que hemos construido en el podcast, que es estas cuestiones que han sido útiles por millones de años, pues se siguen utilizando porque es nuestro cerebro animal. Pero en lo que sí lo voy a contradecir, que no sé si lo dijo como un ejemplo hipotético, porque si lo dijo hipotéticamente es correcto, esto de que si uno toca a un perro despacio o rápido, que el perro lo toma con agresión o no, ¿lo dijo de forma hipotética o lo dijo como algo real? Lo dije como un ejemplo de un entrenador de cómo mostraba cómo interactuar correctamente con el animal. O sea, hizo el ejemplo directamente con el can, con el perro, y mostró lo que pasaba cuando hizo el mismo ejemplo. Lo quiero acariciar, voy a hacerlo así. Entonces se acercaba como así. Y el perro una vez colocaba agresivo y mostraba los dientes. Y luego hizo lo mismo, pero mira, ahora lo voy a hacer bien. Lo que hablan con confianza, que era con un movimiento más rápido, menos duditativo, menos, sí, un poco más rápido, sí, un poco Sí, no, más fluido. le entiendo lo que quiso Y, es, decir. y el animal de una vez ya no reaccionó, sino ya supo que lo iban a acariciar y tomó la reacción del animal cuando recibe afecto. Entonces, es lo que digo de Porque, la interacción. claro, porque pues en mi experiencia he convivido con muchos perros y ninguno se aplica nada de lo que dice. Y he convivido, pero también he ido con amigos que tienen perros y tampoco ninguno me ha atacado por acariciarlo muy despacio, o su dueño muy despacio, o cualquiera que convive con él muy despacio o muy rápido.
Y de hecho sí me han mordido perros con los que he convivido y no precisamente por acariciarlo rápido, despacio, sino bueno, por otra serie de condiciones, porque eso se lo conté a Germán, pero también fuera del podcast, porque también mucho depende de la personalidad del perro, de cómo se crió el perro, de a quién le tenga desconfianza y a quién no le tenga desconfianza el perro. Hay perros que son más agresivos porque sí, hay perros que, pues, porque no. No sé si de pronto lo que vio lo hicieron acomodadamente para tratar de mostrar un argumento o simplemente era un perro que pues era bravo y lo estaban tratando de amansar, o no sé cómo el contexto porque sí suena muy extraño y creo que todos los que Pero era el mismo me... perro y era el mismo ejemplo, solo que mostró el mismo escenario, o sea, cogió el perro y lo que le digo, mostró, mire, voy a mostrar qué pasa si yo me acerco de forma como prevenida, ¿no? Como un Sí, poco no, sí, le de, entiendo, o como sea, sí, con, sí, sí. ya es como la tercera vez que lo hice Mm. despacio, con un poco de miedo, con Por más eso seguridad di mi ejemplo de rápido. rápido y despacio como para más o menos Sí, mostrar no, no, cómo. no es que no le entienda lo que usted se está Mm, refiriendo con acariciarlo de manera insegura o con miedo, con temor o etcétera, de ujú. diversas maneras, y versus acariciarlo de manera segura, rápida, concreta, no sé, no es que no le entienda eso, es que lo he convivido muchos años con perros y he visitado perros de amigos y no se aplica, jamás he visto, y a ver, gente que está escuchando este podcast que tiene perros, estoy seguro que no. Ninguno le ha pasado que si lo acaricia despacio, lo muerde, se acaricia rápido. Y lo que le digo, por eso otras situaciones sí que se han visto ataques a los propios dueños o a las visitas o etcétera. Pero claro, no exactamente por cómo lo, por cómo lo toca. De hecho, he visto muchos perros en los cuales uno va a visitar a la casa y son súper agresivos y lo muerden a uno en las piernas. Sin que dé espacio de que voy a tocarlo después, voy a tocarlo rápido. El puto se viene y lo muerde a uno y así Ujú. uno Sí, esté hay muy perros que seguro y así finalmente uno no. vaya completamente con la Sí. máxima seguridad caminando, lo va a morder. No. Y hay perros que son tremendamente mansos, son brutalmente mansos, son súper tranquilos. Y así usted le haga con la mayor inseguridad, la mayor lentitud, la mayor timidez, la mayor, como lo quiera poner, el nombre que lo quiera poner, el perro no le va a hacer nada, güey, no lo va, es que, güey. Pero en fin, esto era solo para ese pedacito y también para reafirmar pues el concepto más amplio del que estaba hablando realmente, no exactamente el ejemplo del perro. Hay varios estudios que no sé si hermanos conocía, pero si no, pues se lo cuento, en los que han demostrado, por ejemplo, hablando en los términos de los que estábamos hablando, que, por ejemplo, las personas feas, las personas menos atractivas físicamente, tienen, por ejemplo, menos probabilidad de conseguir empleo, menos probabilidad de ser aceptados socialmente en ciertas condiciones, menos probabilidad de triunfar también en ciertos ámbitos, lo cual también demuestra un poco de lo que estamos hablando y se vuelve estúpido, se vuelve realmente estúpido, que estamos haciendo sesgos por la apariencia física del que está pidiendo un empleo, pidiendo una beca, y no sé, dependiendo del ámbito, en mil ámbitos en los que se ha aplicado y demostrado, estos son investigaciones bastante confiables, si las quieren de pronto buscar las personas que nos escuchan o ven, son investigaciones bastante sólidas que realmente han demostrado que las personas menos atractivas físicamente, en cuanto a su rostro y en cuanto a su cuerpo, sí realmente tienen menos probabilidades de muchísimas cosas. Y ahí es donde se demuestra esto, que de nuevo yo digo, muy inocentemente yo creía que en una sociedad racional y de gente inteligente en 2022, estos sesgos no deberían existir, habiendo tantos métodos de medición, de lo que dije, ¿no? De investigar la carrera profesional de alguien, de ver si alguien es bueno o no, pero bueno, resulta que, bueno, esta Pues estos inocencia pues la estereotipos tengo que están tan eliminar arraigados que en... mire como el ¿Perdón? estereotipo propio, no, los estereotipos están tan arraigados que mire ese estereotipo en la forma, en el casting que llaman de escoger los actores para un cierto papel, porque tienen ciertas características físicas que lo hacen más acordes para el papel que, que va a ejercer. Y esto se aplica bastante. Ah, sí, Digamos totalmente, que sí. usted ve los actores y prácticamente este actor con el rostro que tiene, la forma que tiene, el timbre de voz que tiene, es perfecto para este papel. Sí, sí, lo Inclusive los típico que seleccionan. en Latinoamérica, porque esto me pasó en Argentina, en Latinoamérica, cualquier país de los que nos están escuchando, o España, en varios países yo creo que se puede aplicar. Lo que usted dice, ¿no? Necesitamos un actor, necesitamos crear un actor que represente un personaje gringo. Ah, bueno, tiene que ser alto, ojos azules, rubio, y hablar inglés fluido.
Si no, no sirve. Y fue lo que yo también hablé en un podcast, ¿no? Cuando yo les decía a mis amigos, no, mi amiga gringa, amiga gringa, mi amiga gringa, y pues llega una muchacha con bastante sobrepeso y negra, totalmente negra, y siempre su amiga gringa, pues sí, gringa es que nació en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no es gringa? Es como en la gente, ah, pues sí, pero cuando les dije que no, cuando les dije lo contrario, es como, Pero lo extendía también a, digamos, esta persona va a hacer un papel donde es el malo. El malo tiene estas características, tiene una cierta claro, también, también. desarmonía en ciertos rostros, en ciertos rasgos que lo hacen más como le dan más la apariencia de ser una persona mala, solo porque tiene, no sé, lo que usted dice, tiene desarmonía un poco en sus facciones. Otra persona que tiene el rostro más simétrico, no, este cuadra mejor como galán y así. O como, inclusive como la persona, el héroe, tiene estas características específicas y así. Está muy, de hecho lo explotan demasiado, ¿no? La televisión, el cine lo estereotipa demasiado estos tipos de rasgos. Y ya los tienen, creo que lo tienen hasta estudiado. Supongo que cuando hacen casting, ya saben, va a ser, buscamos un actor para hacer este personaje. Como el personaje es así, con estas características, la apariencia física de las personas candidatas va a ser así. Y ya queda inmerso en esta lógica. Sí, de hecho es que se fue un poco por otro lado, pero me hizo recordar otra investigación también, también muy bien respaldada para que la gente que la quiera ver, tampoco sé si Germán la conocía, en la cual precisamente hacen esta investigación de que, como usted decía, las personas, los personajes malos, sí son un poco desalineados en su rostro, en la barba, en el bigote, obviamente lo que decíamos antes, en la vestimenta, ¿cómo se llama eso? En su contextura corporal, ¿se llama? En la contextura Ujú, sí. corporal de como sea, también del bueno. La investigación, eso no decía la investigación lo que decía era que esto estaba originando, no originando, sino como perpetuando cierta idea contradictoria, que puede ser muy contradictoria a nivel social. ¿Por qué? Porque se suele identificar a la persona mala o que me va a hacer daño, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve en el tema de los feminicidios, de esas personas que terminan violando a una mujer, empalando, matando, asesinando, etcétera, el cual el asesino es una persona muy atractiva físicamente. Lo que usted decía, nada desalineada en sus rasgos físicos en su cara ni en su cuerpo, sino que son, sí, personas, no todos, obviamente no estoy generalizando, sino en muchos de los casos se han encontrado gente muy atractiva, yo qué sé, ojos azules, bueno, muy atractiva dependiendo del atractivo, obviamente, de cada lugar, pero son personas muy bien alineadas con lo que hablamos ahorita, con una muy buena seguridad, muy buena postura, hablando muy bien, incluso hasta con títulos o sin títulos, pero son personas que precisamente por este problema de que en la ficción, en Hollywood, en telenovelas, en todo, como usted dice, casi ya hay unos parámetros de que el malo tiene que ser este con estas características, casi que creas como, o sea, casi que se vuelve perjudicial para la sociedad el hecho de que se confían bastante en la persona que aparentemente en vestimenta luce bien. Entonces yo confío en esa persona y no hay ningún problema, porque uno casi que es un sesgo de confirmación, casi que queda en el inconsciente y como lo ha confirmado tanto los medios audiovisuales en todas sus formas, lo que usted dice, hasta los superhéroes, hasta el cómic, hasta el manga, hasta la forma de animada del villano y del superhéroe, siempre es con estas mismas características que a nivel social hace que se vuelva perjudicial, ¿no? Y lo contrario, una persona, de nuevo, que se va desalineada, que sea la barba un poco larga, un poco el bigote, que no sé qué, que tenga cierta contextura corporal, entonces la gente también lo toma negativamente y es un poco rechazado a nivel social. Cuando, güey, ¿por qué? O sea, y voy a contar una experiencia, algo que me sucedió, no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente no conocí a este sujeto, pero era un vecino de mi abuelo, el cual se supo posteriormente que era un asesino. Por eso digo desafortunadamente, afortunadamente no lo conocí, no tengo el rostro de él, pero sé más o menos dónde vivía y la zona en la que vivía. Y decían que pues era un asesino a sangre fría, súper, súper duro, creo que trabajaba para los paramilitares, no estoy muy seguro, a sangre fría.
Y entonces a mí lo que me daba, me causaba mucha curiosidad, yo era pequeño, yo era niño, pero me causaba mucha curiosidad, era el tema de que todo el mundo decía, pero él, no me acuerdo el nombre, vamos a ponerle Juanito, Juan, no digamos, pero Juan es una, según lo describía, ¿no? Juan es una persona que es muy bajita, es bajito y es flaquito, ¿no? Y tiene una cara como de inocencia, decían ellos, ¿no? Ellos decían, utilizaban otra palabra, ellos decían huevón, tiene como cara de huevón, pero como una cara de inocencia, bajito y flaco. Entonces, claro, imagínese a alguien que sea más bajito que usted, más flaco que usted, con cara de inocente, saber que es un asesino a sangre fría que apuñalaba, que torturaba, que mataba a las personas con tiros en la cabeza. La gente siempre decía, era increíble que él sea un asesino, es increíble que él sea un asesino. Y yo pues de niño con esta inocencia que crecí, de que la gente no se basaba en la apariencia, también por esta forma de pensar, que es lo que estamos hablando del libro, que yo para deducir algo no lo digo con la primera impresión, sino con una serie, procesos mentales o así, es, por así decirlo, entre comillas, para llegar a alguna verdad. Yo decía, pero tan raro que, ¿por qué le sorprende eso? Yo no entendía por qué le sorprendía eso. Pero ya que estamos hablando de esto, estoy haciendo como una vuelta a mi experiencia, a mi pasado, pero con esto que estamos hablando y con la investigación pues que les estoy comentando, es entendible desde esa perspectiva, ¿no? Todo el mundo se espera que si se escucha que hay en la zona, hay un asesino, hay un apuñalador, hay alguien que tortura, siempre la idea es imaginarse a alguien, lo que usted dice, de nuevo, con una serie de características en su cara, en su contextura corporal, pero resulta que era este güey, pues al final lo mataron a él y se descubrió pues todo este tema, pero ese es como el ejemplo de mi experiencia personal que confirma pues este experimento que sí realmente está fundamentado en lo que usted decía, ¿no? De esta, Creo que en el anime lo explotan también bastante. Creo que una vez que en todo, explicaban un güey. poco cómo lo En todo. dibujan, cómo los personajes que son o perversos o malignos o ¿sí? La forma en que se hacen los rostros es específica, por eso tiene una forma como distinta a la persona que es buena, a la persona que es la víctima, que tiene un rostro más, lo que le digo, más simétrico, bien proporcionado, mientras el otro tiene como rasgos un poco, los ojos son más alargados de lo normal. O sea, eso inclusive los mismos que hacen la animación y hacen el dibujo, lo hacen de esa manera para intuirle, para cuando muestran la historia, el espectador intuya que esta persona va a ser la mala y que es coherente, que tiene coherencia. Digamos que no tendría mucho sentido y no lo hace mucho de un, un, un personaje que tenga un rostro muy armónico, que sea el malo, no tiene mucha coherencia, como que para el escritor, para el espectador y para el lector, como que no lo cree. Necesita como ser demasiado evidente. Es curioso, necesita que sea muy evidente, ¿no? Ni siquiera quiere que lo sorprenda. El cerebro casi que no quiere ser sorprendido. O sea, al Bien. cerebro se le da la pista, él ya sabe quién es el malo y se lo confirman sencillamente. Y el cerebro no le gusta lo contrario. O sea, un cerebro que lee la experiencia contraintuitiva de, ah, bueno, este es el malo, pero va a ser muy atractivo. No, eso para el cerebro no es consistente. Sí, y es como el ejemplo que yo ponía del gringo. Si Ujú, usted está en la televisión y ve lo mismo, un gringo que es sí. bajito y calvo y pequeño y habla español fluidísimo, y dice, ah, mire, me llegó gringo y llegó el gringo y vamos a felicitar en cualquier, sea comedia, sea drama, sea terror, sea lo que sea, Ujú. van a decir, "Ah, pero qué estúpidos. O sea, el que hizo esto, qué estúpido, ese no es gringo. Pero si puede ser lo que usted dice, si pueden llega un man alto, rubio, ojos azules, y habla así que no puedo hablar muy bien el español. Ah, él sí es gringo y ahora sí sale, ahora sí entiendo bien la Ujú. dinámica, ahora sí entiendo cómo se relaciona con los demás personajes. Sí, sí, bueno. Es curioso lo que usted dice, ¿no? Como que casi que tiene que ser, que tienen que ponerle al cerebro algo obvio, ni siquiera para que el cerebro escudriñe un poquito, sino. No, ya lo sabe. Digamos que usted puede decirle, mire, presentar el personaje y el cerebro ya lo sabe, pero espera que la confirmación, pero la confirmación es inclusive innecesaria porque el cerebro ya desde el puro comienzo asume que eso ya es correcto, que es así como debe ser y que espera una confirmación que realmente ni siquiera es necesaria. Lo que le digo de, ah, bueno, después decirle, no, esta persona con todas estas características como es estadounidense, ¿no? No, y necesita que se lo digan, pero realmente ya lo sabe. Sí. Y lo curioso es que si hablamos de ficción, pues debería ser más acorde a dejarse sorprender, ¿no? A buscar Claro, más que las cosas diferente a. no sean evidentes.
pero no, parece que el cerebro le gusta así. Sí, no, me hizo acordar, o sea, como que muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Superman. O me doy cuenta que el superhéroe siempre tiene lo que usted decía, seguridad. Siempre es una persona que se comunica Ujú. bien, que es seguro, que llega, que entra, que dice, voy a ir allá. Nunca el superhéroe dice, ay, ¿qué hago? No, vamos allí, porque no es de un superhéroe. Pero el villano, sí, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar, yo qué sé, en Spider-Man, el Doctor Octopus o el Duende, sí son personas como que pueden tener o no son muy seguros de hablar en público o tal, o si hablan en público lo hablan ya con una, obviamente también lo acompañan, ¿no? Con una narrativa negativa de yo sí soy acá no y soy súper tal, pero vamos a matar y vamos a decir y vamos a... Que ahorita, mientras hablo de esto, también me acuerdo mucho de Chapulín Colorado, ¿no? Que precisamente es este antihéroe. Él sí es Ujú. inseguro, él sí está cagado de miedo, él sí no sabe muy bien para dónde ir, si para allá o para allá, él Y la embarra cuando habla, quiere, es burlarse quiere de demostrar esa esta. seguridad, pero al final no es tan seguro. Y igual si usted lo mira ahí, el villano sí sigue cumpliendo el estereotipo. El villano siempre es o el personaje de Kiko, no recuerdo el nombre, ¿cómo era? Carlos Villagrán, puede ser. Pero claro, con una cicatriz acá grande cruzándole el ojo, o era Ujú. Don Ramón, pero claro, con una cara como él tiene esa cara así como medio arrogante, hace una cara peor. El villano sí siempre cumplía esas características, el villano no era una persona así muy, la más atractiva, pues. Y siempre es como una persona extraña, ¿no? La cuestión de lo extraño. El malo es el extraño, ¿no? Es otro estereotipo impuesto a lo malo también. Es el El extraño, es extraño, el... sí, creo que sí, 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 sí. El extraño social, por así decirlo, Ujú, ¿cierto? sí, Diría, exacto. como lo extraño Por eso de social, pronto sí. lo que le digo que se asume que cuando la persona se muestra extraña ya genera desconfianza, solo porque porque es extraña le genera Sí, desconfianza al otro. y es que puede ser, como le dije antes, eso no se lo contradecía, sino al revés, se lo Reafirma, sí. reafirmo, sí, fue la palabra. Ujú. Sí, se lo reafirmo porque es totalmente cierto. Pero bueno, volviendo al libro, que Sí, siga. nos Ujú. fuimos un poco lejos, pero bueno, está interesante hablarlo. Sería interesante más adelante hablar un poco del tema de los roles, ¿no? Ah, precisamente por esta frase que venía de Epícteto. Pero sí, sí me gusta, como me gustaría que ahondáramos posteriormente en esta, o la utilizáramos quizás para explicar otra cosa, esta teoría de los roles, ¿no? De los roles en la sociedad, se tienen que manejar ciertos roles. Precisamente, mire, sin querer llegamos al cine y a los roles del villano y roles del superhéroe, y roles que tiene que cumplir cada cierto actor para hacer este papel, ¿no? Volvimos a lo mismo, sí, sí estamos hablando de roles al final, ¿no? No, y la cuestión es que lo limitan, o sea, lo que le decía de, bueno, usted es un científico, no puede hablar de forma despreocupada y no se espera. Y no solo eso, no puede demostrar ser un poco, sería raro Torpe. un científico que sea muy humorista, ¿no? Que sea muy dado a eso, Sí, ¿no? Ese es como lo que le pero digo, la imposición del rol, claro, como que lo limitan, ¿no? y Eso es que, implica... o sea, lo que usted dice ya es al revés. Perdón que lo interrumpa, pero es que me emocioné. Ya lo que usted dice al revés, ya no es que como tengo un rol, la gente como lo ve, sino que al revés, como soy algo, también tengo que empatar en ese rol, Ujú, también tengo que sí. meterme, o sea, cumplir las características que me da ese rol. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Si solo soy mujer, pues tengo que estar reservada en la casa, vestirme hasta aquí, vestirme con vestidos pues que me cubran bien mis partes, prácticamente cada parte de mi piel. Y si soy el hombre, entonces tengo que exactamente salir a cierta hora por la mañana, volver a cierta hora por la tarde, leer el periódico en el sofá de cierta manera por ser hombre o por ser mujer. Entonces hacer esto porque sí, ¿no? Es como, Ujú. Y la cuestión de la mujer, debo ser pasiva, no debo hablar cuando otro hombre está hablando, solo debo hablar de forma, tengo que cumplir ese rol. No puedo ser de otra manera. O sea, no se veía bien que una mujer interrumpiera a un hombre o que una mujer hablara en una conversación donde estaban hablando hombres. Eso no se veía bien. Es la cuestión del rol como se le impone. Lo no, limita ya. y que podemos extenderlo más. Es decir, por ejemplo, ahorita estaba pensando, ¿no? Entonces, si yo soy una persona rica, tengo que tener Ujú. un carro. Ah, pero no un carro, un muy buen carro y que sea de los últimos años, de los últimos 3 años, ¿no? 2 años o de este año, obviamente. ¿Por qué? Porque soy rico.
Y así mi plata solo me alcance para comprar ese carro y quede un poco con problemas económicos, porque quizás no soy muy rico, pero vivo en una zona en la que toda mi comunidad es rica y me están presionando a precisamente a que ejerza ese rol, pues me compro el carro. O me compro si la moto, o tengo que ir a ciertos lugares porque todos mis amigos ya fueron y Ujú. tengo que ir a ese lugar, pero claro, ir a ese lugar no es ir allí a Chiquinquirá, es ir a Egipto y a París y a New York porque soy rico y tengo que comportarme con estas características de rico, ¿no? Y las normas de etiqueta que están impuestas a la aristocracia y a las personas con altos niveles, la forma en que me voy a comportar, porque ese es lo que se espera por mí, la clase a la que pertenezco, toda esa cuestión, lo que le digo el rol. O sea, el Total. rol lo limita a usted. No es cuestión de que diga, no, es que como usted es rico se comporta de esa manera. No, ser rico lo limita que usted debe comportarse de esta manera, que lo empeora más. Claro. No es solo que la gente quiere, al pertenecer a un grupo, se comporte de esta manera, sino el pertenecer a este grupo lo Lo forza a vuelve usted. de una manera, sí. No solo lo vuelve, la persona puede que no, o sea, puede ser que la persona sea una persona muy, pero por ser de esta condición, de este estrato, no se puede comportar de esa manera. Un caso muy típico de eh, cómo estoy cómo me comporto con las personas que me sirven a mí, o sea, que son, no sé, como los que trabajan, me hacen aseo. No puedo por mi condición abrirme con ellos porque no me, la misma clase social en la que estoy no me lo permite. Eso es lo que le digo a las limitantes. O sea, puede ser que la persona lo quiera hacer, pero no se lo permite su clase. Otro congénere de esa misma clase lo va a ver mal. Si usted, por ejemplo, cuando está con su, no sé, con su mayordomo, es muy, lo abraza, sí, ¿me entiende? Es muy dado a tratarlo como un igual, no se ve bien en su clase. Es lo que le digo de la limitación de la misma clase. Inclusive si usted lo quiere hacer, no se lo permite su clase. Sí, de acuerdo. Ujú. Prosigamos con el libro. ¿Le Sí, parece? hágale. Tengo otra parte subrayada que es interesante y dice, no es que con esto imitarse a los no es que con esto imitase a los escépticos, que solo dudan por dudar y fingen estar siempre indecisos, pues al contrario, todo mi propósito solo tendría a afirmarme y a descartar la tierra movediza y la arena para encontrar la roca o la arcilla. No sé si seguir leyendo esta parte. Nada, dejémosla ahí. Ah, bueno, un poquito de reflexión sobre el párrafo es esto, ¿no? El escéptico es como dudar absolutamente de todo. Él dice, no, no, mi propósito no es eso. Aquí habla de los escépticos como una escuela filosófica, quizás de pronto es una concepción un poquito diferente a la que estamos acostumbrados a utilizar, pero sí es como una escuela filosófica a la cual obviamente promulgaba el escepticismo. En la cual ella decía, ¿no? Yo no quiero ser como esta escuela filosófica en la cual se duda absolutamente de todo, sino al revés. Lo que quiero es al fin sí llegar a una verdad, a una conclusión, a algo en lo que pararme. Por eso él dice remover la energía hasta llegar a la parte sólida, haciendo la alegoría, que esto lo dijimos en el capítulo anterior, por si de pronto alguien apenas nos ve por primera vez acá en este capítulo, pues él comentaba una alegoría sobre construir una casa eh, y pues cada uno de sus elementos que componía, pero está hablando era realmente de argumentos y de ideas, ¿no? Pero pues esta alegoría de la construcción de la casa le salía pues bastante bien. Ujú. Bueno, y aquí ya no resalté más partes del capítulo 4, del capítulo 3. Aquí seguiría el capítulo 4, que creo que lo podemos dejar para el siguiente porque nos alargamos un poco en la mitad de la conversación, pero ya sabemos que el capítulo 4 puedo entrar directamente al capítulo 4 que no está tan largo, la verdad. Bueno, listo. Sí, sí. Si Porque sí, prefiere creo que así. para dejarlo hasta Ok, acá. Bueno, no listo. sé, no sé qué tenga que concluir, decir. Claro, la cuestión del escepticismo, o sea, de lo que hemos planteado realmente con el escepticismo, no viéndonos a la cuestión ya filosófica de esta escuela, sino en términos más Pragmáticos. simplificados, ¿no? Del escepticismo que sí es como es bueno en términos del pensamiento científico, ¿no? Que sí es importante ser escéptico,
no en el extremo de pensar de que cualquier cosa es relativa, sino el escepticismo de tenemos que ver cómo esta nueva información realmente sea cierta, de no la aceptamos porque sí, sino la vamos argumentando, la vamos investigando hasta lograr que se consolide a partir del conocimiento que ya tenemos. No sé si en la escuela escéptica sean, no acepten casi como nada cierto y por eso él dice que no, él sí cree que hay que ir construyendo como una roca, irla fortaleciendo y tener unas bases sólidas y de ahí ir armando. Sí, pues No pensar de que todas las bases son como relativas y no hay forma de tener certeza de nada, que de pronto sería como hablando un poco en términos de la escuela del escepticismo, que podría ser así. lo que yo he logrado entender sobre la escuela del escepticismo a través de Descartes es algo así como, según lo que veo, es como un dudar de todo, o sea, de absolutamente todo. Que va a ser interesante ver esa escuela escéptica del escepticismo que la está proponiendo en la misma época, ver qué opina con respecto a Dios. Porque, a ver, si estamos hablando de una escuela escéptica, debería decir, hey, Dios, ¿cómo? Puede que no, Dios puede que no. Sería muy interesante, porque si va a la escuela de los escépticos y dice, no, Dios sí, fijo, lo que sí de pronto no, ya vamos a arrancar mal, ¿no? Pero bueno, ahí sí tendríamos que ahondar, pues, como tal, en la escuela del escepticismo para definir y ya concluir nosotros si Sí, claro, porque realmente, si sí sería muy realmente. complicado argumentar algo si usted como escéptico planteara, no, nadie puede decir si algo es correcto o no. Si usted lo plantea hasta ese extremo, pues no puede, Claro, usted porque lo como no una se máxima. sabe a qué punto llega. O sea, Ujú, entonces a dónde llegó. Pero es que si usted lo mira desde la perspectiva de la verdad, podría entender lo que es el escepticismo, porque aquí como lo que buscaría Descartes, u otro ejemplo sería, ok, la verdad es absoluta o no. Pues eso es el punto. El escéptico, que sería básicamente la posición que tomó Sergio, nuestro filósofo de cabecera de este día, ¿no? Y creo que es la aceptada a nivel filosófico. Y es, la verdad absoluta no, no, pero se revisa, pero la vamos a volver a ver. Entonces, puede ser absoluta, pero no puede ser absoluta, entonces puede ser relativa. Al final, sí se vuelve, si lo ves esa perspectiva, quizás podamos entender un poco más el pensamiento escéptico, ¿no? Que es como que al final nunca va a decir si es absoluta, si es relativa o no, por lo que usted dice. Si el escéptico se para y dice, no, lo que se dice todo el mundo, hay que dudar de eso, es como, ah, ¿está seguro? No, también tendría que ser escéptico a esa argumentación, ¿no? Que se vuelve exacto. como el círculo vicioso que yo siempre propongo, por lo cual, desde mi perspectiva, aquí también si los filósofos me van a crucificar, desde mi perspectiva bien subjetiva, es como decir que ese es el punto de quiebre de la verdad absoluta, que al final se hace se me olvidó la palabra de esto, que solo también lo hablamos con nuestro matemático invitado, que cuando se hace se vuelve algo ilógico para el pensamiento, pero cuando se hace un qué, Como autorreferencia, algo así, ¿no? ¿O qué se no, refiere? como se hace como, por ejemplo, el este de los infinitos, de los cuartos Ah, se infinitos, hacen es el paradojas, sí, es paradoja, difícil. paradoja. Se hace paradójico el propio concepto de la verdad es absoluta, relativa o si existe o no existe o es relativa, que se vuelve también el escepticismo, se volvería una paradoja de hay que dudar de todo. Ah, ¿estás seguro de eso? No, también dudo de eso, entonces no hay que dudar de todo. Es como- ya tendríamos De que hecho, usted lo revisar a plantea a fondo, veces ¿no? de, bueno, si usted plantea, eso es una máxima, eso ya es una verdad absoluta. Cuando usted dice, Claro, hay que dudar de todo y usted lo claro. cree como correcto, ah, bueno, entonces sí hay algo que es correcto, que es que dudar de todo. Entonces, bueno, Uy, ahora que estamos hablando de eso, justo me hizo recordar en los capítulos finales que Descartes precisamente dice algo contrario a ello. También como que también podría ser contradictorio a los escépticos o a lo que entendemos de la escuela del escepticismo. Pero obviamente no les voy a spoilear el libro. ujú. Cuando Pero llegue ahí explicará eso y sobre todo cuando sí. llegue, cuando usted hable de la máxima de esta gran afirmación por la que se conoce Uf, Descartes, nos sí. va a explicar qué significa realmente, cómo dio con de esta máxima, y qué Es significa realmente. Porque totalmente, muchos las totalmente. escuchan, pero realmente, de pronto leyendo libros que entienden realmente a qué se estaba refiriendo y Y en qué claro, y de contexto. hecho, por eso digo que tengo también otras reflexiones que hacer con respecto a ello, que bueno, las haré en su momento. Espero Ujú, que listo. grabemos más continuamente para llegar a ese momento, porque sí Sí, lo he pensado varias veces para decirlo. Y bueno, no sé si quiera decir algo más, hacer algo más, no, ya, pues concluir. creo que lo que planteamos de la cuestión de los roles es importante. Lo que decía,
No podemos seguir pensando, estos patrones fueron necesarios para simplificar la interacción humana, pero no podemos permitir que nos seguir obedeciendo a ellos. Creo que tenemos que tener un comportamiento social más complejo, no simplificarlo de esta manera, porque ha sido problemático esta simplificación. Lo que usted decía, le genera problemas a las personas, ¿no? Si usted, persona no tiene estas características que sea discriminado, me parece que en este momento no debemos ampliar nuestra forma de ver al otro. De hecho, yo tengo una hipótesis, por así llamarlo, sobre precisamente este tema. Y esta es una hipótesis que yo planteé hace muchos años, ¿sabe? Y creo que se la he compartido a muy pocas personas. Ah, bueno, ahora que recuerdo, sí creo que se la planteé a Germán, pero hace muchos años, así que creo que de pronto no se acuerda. Y es esta perspectiva, es la siguiente. Alguna vez yo hice un análisis, eh, tengo que decir que sí va a ser un poco basada en hombres, no sé si sea machista, pero sí basada en hombres, pues porque lo vi desde mi perspectiva, y es el tema del ligar entre hombres y mujeres. Y yo noté en algún momento, hace mucho no la digo, voy a ver si diciéndolo ahorita encuentro mis propios, o de pronto encuentro propios fallos en mi propia hipótesis, más bien fallos en mi propia hipótesis. Y es decir, una persona, un hombre, voy a decir así, bueno, no sé porque quizás sea machista, pero lo pensé de esta manera, un hombre que es precisamente muy atractivo, que tiene, es muy atractivo a nivel físico, quizás corpulento, quizás musculoso, quizás musculoso, pues no tanto, pero sí un cuerpo pues bien, muy atractivo en la sociedad actual y en la cultura actual. Quizás ahora vamos para el otro lado, quizás una mujer es en el tipo de hombre que más se enfoca o que más quiere para su vida. Casi que lo que estoy diciendo es algo obvio porque es muy atractivo, pero las personas todas buscamos, obviamente, en muchas formas la fidelidad, ¿no? El típico que el hombre no sea perro, ¿no? Obviamente la fidelidad en cuanto a relaciones monógamas. Y es muy curioso porque precisamente aquí es donde voy con el planteamiento, precisamente estas personas que son muy atractivas y que son corpulentas, altas, no sé, en cuanto a hombres, precisamente son las que tienen más probabilidades de interactuar con una cantidad mucho más amplia de mujeres, lo cual por su propia condición de su propio atractivo también lo hace que sea muy social y que tenga estas características de ligue muy exitosas para poder saber qué decirle específicamente a cada mujer para conquistarlas, para ganárselas, para atraer las que ya tenía o nuevas. ¿Por qué? Porque precisamente como se han acercado muchas mujeres a él, le quita esta timidez, le quita esta cierta timidez o le da esta capacidad de, entre comillas, practicar estas cosas que les gusta, que les digan o que no, o las técnicas reales de cortejar para llegar a muchas mujeres. Y realmente cuando una mujer se enfoca en un hombre como estos, al final lo que tiene, no con seguridad obviamente, pero quizás pueda tener una persona que sea más probable de ser infiel. ¿Por qué? Porque también tiene muchas posibilidades a su alrededor. Lo que pasa muy al contrario de un hombre tímido. Un hombre tímido, un hombre que sea que tenga muy pocas características sociales, que no te, obviamente tímido y con pocas características sociales, es muy difícil que haya conseguido una mujer o levantado novia, quizás ha tenido una, dos, muy pocas. Y precisamente quizás este hombre sepa valorar más, mucho más lo que es tener una relación seria, lo que es tener una novia, lo que es tener esto, pero se vuelve paradójico el hecho de que como si es tímido y tiene pocas características sociales, no puede acceder a muchas mujeres a las cuales pueda conversar y aplicar esas técnicas. Y si aplica las técnicas, estas técnicas de ligue o estas palabras que pueda caer bien a una mujer, pues como tampoco tiene mucha práctica, solo se lo puede decir a una y logró vencer como pudo su timidez, solo se lo pudo decir a una. Si esta mujer lo rechaza, de hecho puede ser contraproducente para él, se puede sentir más mal y puede dejar de buscar mujeres. Pero si una mujer se fijara en él, quizás, otra vez, probablemente pudiera conseguir una persona que sea mucho más fiel, mucho más en términos, todo lo estoy hablando en términos de monogamia, mucho más fiel, que no pueda, obviamente, que no tenga mucho acceso a muchas mujeres, ni por sus características sociales y quizás por sus atributos físicos tampoco, porque quizás una cosa pudiera estar relacionada con la otra. Y entonces bueno, no sé qué opina de esa hipótesis, lo veo como muy desde la perspectiva de que
O sea, si una mujer se enfocara en un hombre como esto, si quiere la monogamia, quizás pudiera ser más probable, tener más probabilidades de éxito, pero a su vez, como estos hombres no salen a buscar mujeres, no salen, no sé, a las rumbas, no salen a buscar los lugares donde se puede facilitar el ligue, pues tampoco se van a conocer nunca y obviamente los únicos que van a seguir accediendo a estas mujeres son los hombres con ciertos atributos físicos y con ciertas características sociales, que se vuelve todo otro círculo vicioso, ¿no? Y otra vez estas mujeres se van a enfocar a ellos y bla, 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 bla. No sé, ¿qué opina de esa hipótesis? No sé si la Es lo planteé tan mismo de la bien, pero cuestión de la simplificación, ¿no? Del estereotipar a la otra persona, ¿no? De manera que cuando una mujer ve un hombre de pronto atractivo, puede ser que asuma que también tiene las otras características. Y si o sea, si es atractivo y además tiene las otras características, puede que le tome confianza. claro, Aunque lo que veía, por ejemplo, en los casos que usted demostraba, era que no era tanto el atractivo, sino la confianza que demostraba. eso iba Era, a decir, era porque más ese por no ese solo es lado. el atractivo, sino que, como hablábamos antes, con esta Ujú. seguridad que habla porque ya lo ha practicado, porque ya lo ha hecho, porque ya ha hablado con otras mujeres y además ya sabe qué palabras decir y además ya también por su propia condición es muy sociable, también cae muy bien a la gente, también sabe qué decir a la gente. Es una serie de características que una lleva a la otra, ¿no? Puede ser que una persona sea muy atractiva y muy poco sociable, pero el solo ser atractivo ya hace que las mujeres lleguen más a él, que pueda interactuar más con la gente. Lo que acabamos de decir es estudios. Un atractivo ya cae mejor en la sociedad, ya puede conseguir mejores empleos, ya hay una vida casi condicionada únicamente por su forma de ser. Una cosa llevada a la otra, obviamente va a hacer que un hombre se exprese con palabras muy bien, con lo que ella quiere escuchar o con lo que se le debe decir en términos de ligar, también con su apariencia que demuestra que, como decíamos del villano y el superhéroe, que también es una persona de bien, entre comillas, que es una persona que hace bien, que actúa bien, que hace bien y además es atractivo. Por eso digo como que una cosa lleva a la otra y al final es posible que, claro, obviamente esta persona tiene más posibilidades, tiene mucha más experiencia de hablar con mucha más gente, tiene más sociabilización y atrae muchas más mujeres, pudiera ser una probabilidad más elevada de que este sujeto sea infiel. O sea, la cuestión de las oportunidades que se le abren, ¿no? Simplemente por las características físicas que ya tiene. Es por ese lado. Exactamente. Y ahora No. que lo estoy pensando, para no ser machista, creo que se puede aplicar igualito al revés. Igualito al revés. Creo que una mujer con un atractivo súper alto, obviamente, también tiene una cantidad de hombres que se le acercan mucho más alta que una mujer con pocas características de atractivo o con lo que pasa es que el nivel de sociabilización, sí, como en esta cultura que vivimos, siempre el hombre es el que busca, quizás los problemas de sociabilización en una mujer no sean tan problemáticas en cuanto al ligue, ¿no? Porque O sea, mientras que tenga estas características físicas que se buscan, en cierta manera, ese problema lo resuelve la parte Exactamente. activa, de alguna forma. Sí, parece que lo soluciona de manera como dos por uno. Ujú, Sí, o sea, solo la parte atractiva pudiera solucionar el otro problema. ujú, sí, exacto, sí. Digamos, si tiene ambas características puede ser más exitoso, pero de todas maneras, en el caso de lo femenino parece que tiene esta ventaja. Sí, quizás, sin Ujú. asegurarlo. Pero ¿qué opina de esa hipótesis que armé? Sí, sí tiene Sí, sentido, sí es como coherente, ¿cierto? sí, tiene coherencia, sí. Que alguna vez lo pensé así. Pero bueno, entonces creo que con eso podemos finalizar este capítulo, ¿cierto? Ujú, sí. Listo, entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, muchísima gente a la gente que nos escuchó. Recuerden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, plataformas de podcast, YouTube, Twitter, blog. Estamos en todo lado, Germán. Ujú. Y muchas gracias, Germán, por estar aquí. Un capítulo más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, hasta luego a todos. Sí.